Mm. Hare Krishna. Bienvenidos. Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 5, texto 31. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nasta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamanshiloke Bhaktir Bhavati Naistikim Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridiyantasto Yavadrani Vidunoti Suhrit Satam Krishna Swadamo Parate Dharmanyana Divisaham Kalaunasta Drishamesha Puranarko Tunodita. Muy bien. Texto 31. Janai Baham Bhagavato Vasudevasya Vedasam Mayanubhavam Ivadam Jenagachanti Tat Padam. Janai Baham Bhagavato Vasudevasya Vedasam Mayanubhavam Ivadam Jenagachanti Tat Padam. Janai Bhavam Bhagavato Vasudevasya Vedasam Mayanubhavam Avidam Jenagachanti Tat Padam. Traducción del verso y significado dados ambos por Srila Prabhupada. Traducción. Mediante ese conocimiento confidencial, pude entender claramente la influencia de la energía del Señor Sri Krishna, el creador, sustentador y aniquilador de todo. Por el hecho de saber eso, a él y conocerlo personalmente. Nuevamente, recordamos que esto es Narada quien está diciéndolo, ¿no? Ayer habló del conocimiento confidencial, el conocimiento más confidencial, y hoy dice que mediante ese conocimiento confidencial pude entender claramente la influencia de la energía del Señor, el creador, sustentador y aniquilador de todo. Por el hecho de saber eso, uno puede regresar a él y conocerlo personalmente. Un texto interesante. Vamos a leer el significado. Significado. Mediante el servicio devocional o mediante el conocimiento más confidencial de todos, uno puede entender muy fácilmente cómo actúan las energías, las diferentes energías del Señor. Interesante de entrada que Prabhupada pone y los pone como la misma cosa, como sinónimos, digamos. Al conocimiento confidencial lo equipara con el servicio devocional. Curioso que él hace eso. Voy a leerlo nuevamente. Mediante el servicio devocional o mediante el conocimiento más confidencial de todos,
uno puede entender muy fácilmente cómo actúan las diferentes energías del Señor. Una parte de la energía manifiesta el mundo material. La otra parte, la parte superior de su energía manifiesta el mundo espiritual. Y la energía intermedia manifiesta a las entidades vivientes que están sirviendo a alguna de las dos energías antedichas. Las entidades vivientes que se hallan sirviendo a la energía material están luchando arduamente por la existencia y la felicidad, que se les presenta a ellas en la forma de la ilusión. Pero aquellos que están en el seno de la energía espiritual son puestos bajo el servicio directo del Señor, con una vida eterna, conocimiento pleno y bienaventuranza perpetua. El Señor desea, tal como ha dicho anteriormente, y directamente lo dijo en la Bhagavad Gita, que todas las almas condicionadas, Él desea que aquellas que están pudriéndose en el reino de la energía material, vayan de vuelta a Él, mediante el acto de abandonar todas las ocupaciones que tengan en el mundo material. Esa es la parte más confidencial del conocimiento. Pero eso solo lo pueden entender los devotos puros y únicamente dichos devotos entran en el reino de Dios para verlo a Él personalmente y servirlo personalmente. El ejemplo concreto es el propio Narada, quien alcanzó esa etapa de conocimiento eterno y bienaventuranza eterna. Y los medios están al alcance de todos. Uno acceda a seguir los pasos de Sri Narada Muni. Según el Sruti, el Señor Supremo tiene energías ilimitadas, sin ningún esfuerzo de su parte, y esas energías se describen en 3 categorías principales, como se acaba de decir anteriormente. Fin del significado. Om Ajnana-timirandasya Yananjana Shalakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kalamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagat Patem Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Vrishavanusute Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacham Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Dev Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Muy bien. Hare Krishna. Buen día, buenos días. Hoy estamos en 28, 29, 28 de julio. Y lo que recién leímos fue el texto 31. Hay varias cosas aquí interesantes y trataremos de mencionarlas. Yo he seleccionado también algunos textos en la Bhagavad Gita que pueden aportarnos una comprensión mayor. Estoy tratando de encontrar un verso que yo lo había encontrado, pero parece ser que ya lo perdí otra vez. Bueno, lo vamos a buscar luego. La primera cosa interesante aquí está, es que el verso de ayer y el verso de hoy, ayer Narada Muni hablaba del conocimiento más confidencial y hoy sigue hablando de ese conocimiento confidencial que curiosamente Prabhupada equipara, como dijimos, conocimiento confidencial o servicio devocional, dice Prabhupada, es la misma cosa o tienen el mismo resultado por ser lo mismo. Y hoy Narada describe cómo ese conocimiento, qué ocurrió al haber recibido él ese conocimiento confidencial, ¿no? ¿Qué sucedió en la experiencia y en su propia vida? Y que por lo tanto seguiría el mismo patrón en nuestra propia vida y en nuestra propia experiencia. Si nosotros, y la razón por la cual se nos va describiendo esto, hace algunos días nosotros hablábamos de las expectativas y lo que yo espero conseguir de las actividades espirituales. Hace algunos días hablábamos de esa claridad. Posiblemente a mí me estén compartiendo algo, el servicio devocional. Posiblemente me estoy adentrando a conocer actividades espirituales. Y posiblemente yo tengo una expectativa diferente. Posiblemente su expectativa es distinta a la mía. Y posiblemente tanto la suya como la mía, es una expectativa diferente al resultado que el servicio devocional en sí nos va a reportar. Y hace falta, como parte del proceso devocional, sondear y tratar de monitorear si nuestras expectativas, aquello que yo estoy esperando del servicio devocional, se acopla con el verdadero resultado del servicio devocional. Posiblemente, y hace algunos días lo hablábamos, por ejemplo, si yo ejecuto servicio devocional o algún servicio para Krishna con la esperanza de que eso me va a dar más dinero, por ejemplo, es posible que si yo le pido a Dios más dinero, posiblemente me llegue en la medida en la que lo merezco, en la medida de mi mérito. Sin embargo, el servicio devocional en sí, el servicio devocional del cual se habla en el Bhagavatam y en la Bhagavad Gita, no está necesariamente relacionado con el aumento de mi dinero, sino que habrá ciertos cambios en mi vida que hoy aquí los incluye Narada Muni. Él aquí los presenta y estudiándolos hoy podemos determinar en qué medida se acoplan mis expectativas a ese servicio devocional. Que esta expectativa o este resultado que menciona hoy Narada Muni lo hemos hablado en ocasiones anteriores, hoy lo abordaremos nuevamente. Narada Muni dice,
mediante el conocimiento confidencial, o sea, el servicio devocional, pude entender claramente la influencia de la energía del Señor, quien es el creador, sustentador y aniquilador de todo. Aquí viene el primer punto. Si yo ejecuto el servicio devocional, ocurrirá que podré entender claramente la influencia de Dios. Ayer hablamos, ¿no?, del concepto de Dios siendo amor, o Dios que es energía, o Dios es omnipresente, omnipotente. Son diferentes descripciones de Dios, ¿no? Narada Muni dice hoy que ejecutar, por el hecho de recibir ese conocimiento confidencial y ejecutar el servicio devocional, él pudo, en palabras de Narada Muni, lo leo textualmente, dice: pude entender claramente la influencia de la energía del Señor. O sea que todos aquellos conceptos de Dios es el Padre, el sustentador, omnipresente, omnipotente, el amor, todos esos conceptos de la energía de Dios se volverán claros ante mis ojos, tal como lo dice Narada. O sea que podremos pasar de datos, de información, a pasar a volver vívido ese conocimiento, pasar de información a conocimiento. La información es que Dios es amor y que Dios siempre me cuida y me protege. Narada Muni dice que pude entender claramente. Es el primer resultado del conocimiento trascendental y el servicio devocional. Ayer pusimos el ejemplo de Facebook para hablar de las 3 etapas. Y cuando conozco al dueño, pues su empresa y lo demás carece ya de tanto valor, a pesar de que siga utilizando Facebook. Pero si me vuelvo amigo del dueño, pues es mucho más divertido y mucho más grato y significativo conocer al dueño y ser amigo de él. Ahora intentaremos esa misma analogía iniciar al revés. Vamos a darle vuelta. ¿Qué pasa si yo no conozco Facebook? Cosa que es muy difícil que nadie sepa. Alguien desconozca lo que es Facebook hoy en día, pero hipotéticamente. Si yo desconozco lo que es esa empresa y por alguna razón, por algún arreglo del destino, me encuentro con el dueño y el creador de Facebook. ¿Y qué tal, señor? Yo me llamo Dira. Entonces el señor dirá: yo me llamo Mark. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y puede ser que nos conocimos en un evento, en una fiesta. En la medida en la que yo desconozco de todos sus logros, ¿no? Lo único que conozco hasta ahora es cómo se llama. Y desconozco sus empresas, desconozco que es el creador y dueño de Facebook, desconozco que es un millonario, desconozco todo eso, ¿no? Y en la medida en la que, nos conocimos en este evento y al siguiente mes nos volvimos a ver y vamos a decir que nos volvimos no solamente conocidos, sino un poco amigos. Y en la medida en la que yo vaya descubriendo más cosas acerca de él, naturalmente crecerá en mí o se despertará en mí ciertas, ¿qué puedo decir? Emociones, ¿no? Algo resultará, algo no es posible, simplemente no es posible que llegue un día en el que me dé cuenta de que sí, él me diga: mira, yo tengo una empresa, una empresa, se llama Facebook, y la diseñé de esta manera, y me cuente todas las glorias, y me cuente todo lo que Facebook es. Y después de eso, pues me doy cuenta de que sí, todo el mundo sabe de Facebook, todo el mundo utiliza Facebook. Es imposible que
después de que yo me entere que, wow, he conocido al creador de Facebook. Es imposible que yo no sienta nada, ¿no? Se despierte en mí una emoción o algún tipo de sentimiento. Simplemente no es posible. De manera similar, en la medida en la que yo conozco y en la medida en la que voy conociendo más información, por ejemplo, de un médico. También ayer hablábamos de un médico, un dentista. Si yo tengo un problema con mis muelas y voy al dentista y me doy cuenta que entro a la clínica y me doy cuenta que en su clínica hay una pared grande dedicada a todos sus, ¿cómo se llama? Todos sus diplomas, reconocimiento de esta universidad, pero también estudió en esta otra universidad y, y en esta otra universidad le dieron un premio y tiene una especialización en este otro lugar. Y entre más yo me entero de la persona, entre más cosas sé, entre más conozco, en este caso, como voy a hablar con este doctor y mi problema es de las muelas, entre más yo conozco sus logros como médico, de manera completamente natural, surgirá mi confianza en él. Es, es natural, será espontánea mi confianza en él en la medida, proporcionalmente en la medida en la que yo conozca y me entere de sus créditos, cuántas universidades lo acreditan. Asimismo, de manera similar, Narada Muni menciona aquí hoy que mediante el conocimiento, que es lo mismo que el servicio devocional, Prabhupada lo equipara, el reflejo y el resultado de ese conocimiento es que en mí, en mi corazón, se revela, vamos a leerlo nuevamente, yo pude entender, dice Narada Muni, claramente la influencia de las energías del Señor. Ya no solamente entiendo que sí, Dios es amor, sino que entiendo claramente y percibo de manera clara y vívida de que sí, de que Dios es la fuente del amor. Ya no es solamente un concepto. Y en la medida en la que voy progresando me doy cuenta de que ya no es solamente un concepto de que Dios está en todos lados, sino que efectivamente Dios está en todos lados. De vuelta lo leo, Narada Muni dice, pude entender claramente la influencia de las energías del Señor. Ya el concepto de que Dios está conmigo en todos lados y que Dios tiene un plan para todos, todo esto que generalmente es teórico, ¿no? Y que Dios sabe lo que hace y que todo está en las manos de Dios. Mediante el acto y el hecho de ejecutar servicio devocional, todas estas descripciones de las energías de Dios se vuelven claras y vívidas, ¿no? Ya nos, y es aquí donde podemos pasar nada más del dogmatismo únicamente a una experiencia vívida espiritual de Dios. Y quedo convencido, voy gradualmente quedando convencido, porque ustedes posiblemente conozcan algunos de ustedes conozcan esta oración, Cheto Darpana Marjanam, Baba Maha Dava Agni Nirvapanam. En esta oración se menciona que por ejecutar el servicio devocional, principalmente el canto en congregación del Santo Nombre del Señor, pero en general el servicio devocional, por ejecutarlo, por llevarlo a cabo, lo que ocurre es lo mismo que está diciendo Narada Muni hoy aquí, que el corazón de uno se limpia y uno puede entonces con el corazón limpio ver con claridad. Y puedo darme cuenta de que sí. El mantra, esta oración dice que Sreya Kairava Chandrikam, que es la bendición principal para la humanidad, y difunde los rayos de la luna de la bendición, pero ¿cómo es esta línea? Baba Mahadavagni, no. ¿Cómo es la línea?
Purnamrita Swadanam. Me olvido cuál es la palabra específica, pero en una de las líneas de esta oración se describe como habiendo limpiado el corazón, entonces con el corazón limpio yo quedo capacitado para saborear esa felicidad que todo el tiempo estoy buscando. Todo el tiempo estoy buscando un tipo de felicidad, pero que no la puedo saborear porque mi corazón está sucio. Pero a través del servicio devocional o a través del conocimiento más confidencial, como Narada Muni dice aquí, me pude dar cuenta de verdad, pude ver vívidamente las energías del Señor. Y una de las cosas que todas las personas estamos anhelando, todos estamos anhelando, es anhelando seguridad. A todos nos aterra el asunto de la muerte, algunos más que otros. A todos nos aterra el asunto, a todos nos aterra y qué difícil que es, por ejemplo, vivir en un lugar, en un país, en donde no tienen los papeles en norma, en donde a cada momento estás pensando que si vas a salir, la migración, ese es un asunto, una problemática bastante común aquí en la ciudad de Panamá, por ejemplo, que hay mucha inmigración y los asuntos migratorios para los extranjeros son muy lentos y el Ministerio de Migración o la gente de migración es un poco estricta con aquellos extranjeros que no tienen sus papeles en norma. Entonces se vuelve una ansiedad, ¿no? Todos estamos como buscando esa seguridad, esa tranquilidad que proviene del sentirme seguro. Pero como dice Narada Muni hoy, por el hecho de ejecutar servicio devocional me di cuenta de que Dios todo el tiempo me protege. Y es así que como no percibimos real y vívidamente la protección de Dios, buscamos protección en otras cosas. Y mi fuente de protección y de seguridad depende de, por ejemplo, un fenómeno actual. Es el de tener un trabajo estable, entre comillas, un trabajo fijo, un trabajo estable. Porque si tengo un trabajo estable, entonces se ve satisfecha mi necesidad de protección, mi necesidad de... Y un trabajo estable tiene diferentes características. Y una de ellas es que si tienes un trabajo, por ejemplo, en una transnacional, estás tranquilo. Si tienes un trabajo en una empresa ahí más o menos pequeña, bueno, tu o nuestra sensación de seguridad es menor, ¿no? Si trabajas en una empresa grande, aunque no importa en qué trabajes, pero ya logras entrar en una empresa grande, porque el alma está buscando eso, esa seguridad que proviene de darme cuenta, como Narada Muni dice en el texto de hoy, gracias a ese servicio devocional, me di cuenta de las energías del Señor. Ya no solo es un concepto de que mi vida está en las manos de Dios, es que en realidad es así. Pero hace falta llegar a esa plataforma de verlo de manera vívida, de manera clara. Y no solamente eso, no solamente en teoría. Quiero leer un par de textos. O vamos a ver un poco más despacio, por favor. Sí, en realidad no he terminado con la descripción de Narada. Ese segundo punto que Narada dice, por el hecho de entender vívidamente las energías del Señor, entonces uno puede regresar a Él y conocerlo. Este es un concepto que aparece en la Bhagavad Gita una y otra vez. Como aquellas personas que conocen y que viven realmente comprendiendo esas energías del Señor, pueden regresar a Él. Y en la Bhagavad Gita una y otra vez se pone de manifiesto ese punto, la importancia de conocer y comprender a Dios para poder volver a Él. Vamos a leer un par de textos para ejemplificar y sustentar ese punto. Vamos a ir al 4.9. Vean, este texto 4.9, que es un tanto conocido, es un verso
idea central es muy similar al texto de hoy de Narada Muni. Narada Muni dijo que por ejecutar el servicio devocional, yo entonces pude comprender cómo actúan las energías del Señor, y por comprender cómo actúan las energías del Señor, uno puede regresar a Él. Él describe esta progresión en 3 etapas. Vamos a ver este texto 4.9, hablado por Krishna. Oh Arjuna, aquella persona que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, o sea, al morir, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Krishna está escribiendo aquí una categoría de personas quienes alcanzan el mundo espiritual al momento de la muerte. ¿Qué característica cumplen esas personas según este verso? Krishna dice que aquella persona que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades. El único requisito que Krishna pone aquí en este verso, al menos, para uno poder, al momento de morir, uno poder regresar a casa, el único requisito es conocer la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, dice Krishna, que es lo mismo que vemos en el texto de hoy de Narada. Narada diciendo que por ejecutar servicio devocional pude comprender las energías del Señor. Y por comprender esas energías uno va al mundo espiritual. Dice. El mismo eje central vemos en los 2 versos. Vamos a ir al significado de este verso y encontraremos algo curioso. El verso tiene un significado un tanto extenso, 1,5 páginas, en donde Prabhupada habla de esa liberación. Pero leeremos un texto casi al final, un párrafo. Prabhupada dice en este significado que cualquier persona que entienda al Señor Sri Krishna y que entienda que Él es el Señor Supremo y le dice y le ora al Señor, tú eres el Señor Supremo, la personalidad de Dios, esa persona es seguro que se libera instantáneamente y en consecuencia su participación con la compañía trascendental del Señor queda garantizada. Vamos a bajar un poco más. Por consiguiente, Prabhupada, todo este significado de este texto, Prabhupada dice, por consiguiente uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Prabhupada escribió libros tras libros tras libros, en donde él describe de manera completa y detallada no solamente a Krishna, sino también el servicio devocional para llegar a Krishna, pero no solamente a Krishna y el servicio devocional, también describe a las almas que estamos ejecutando servicio devocional, también describe a las almas que no están ejecutando servicio devocional, sino que están atrapadas. Y también describe en qué consiste el universo material, porque todo este conocimiento y todo el proceso de conciencia de Krishna no solamente se basa en conocer de Dios, sino al mismo tiempo conocer todo lo que está relacionado con las energías del Señor, lo cual incluye también conocer este universo material. Y ahí vamos a ir al capítulo 13, texto 22. Ustedes van a ver. Vean lo que encontramos en el 13:22. No, 13:24, perdón. Krishna en este 13:24 agrega nuevamente el mismo punto de cómo uno puede salirse y liberarse del enredo material y volver a casa. Vean. Krishna dice, aquella persona que entienda esta filosofía relacionada con la naturaleza material,
con la entidad viviente y la interacción de las modalidades materiales, es seguro que logra la liberación. Esa persona nunca nacerá aquí de vuelta, sea cual fuere su posición actual. Nuevamente aparece el asunto de qué personas, otro requisito, qué personas al momento de morir vuelven a casa. Aquí dice Krishna en el 13:24 que aquella persona que entienda esta filosofía relacionada con la naturaleza material, el alma viviente, la entidad viviente y la interacción de las modalidades, seguro logra la liberación. Nuevamente el mismo punto de Narada Muni. Narada Muni dijo hoy que por ejecutar servicio devocional, entonces comprendía a cabalidad las energías del Señor. No solamente la energía espiritual, sino en este caso, Krishna agrega que incluso alguien que conozca cómo funciona apropiadamente el plano material, se libera. Y en el significado de este 13:24, Prabhupada agrega lo mismo. Una clara comprensión de la naturaleza material, la superalma, el alma individual y la relación que hay entre ellas, lo vuelve a uno merecedor de liberarse y volverse hacia la atmósfera espiritual, sin estar forzado a regresar a esta naturaleza material. Ese es el resultado del conocimiento. Nuevamente, ya que Narada describió el resultado, él dijo ayer que le dieron el conocimiento trascendental y hoy está describiendo cuál fue el resultado de haberlo recibido. Lo mismo aquí dice Prabhupada. Ese es el resultado de la entidad viviente. Ahora sí podemos ir al 13:22. Bueno, vamos a leerlo de una vez. Ahora, antes de leer este texto, hasta aquí creo que supongo que vamos bien. Narada Muni dice, me dieron este conocimiento, yo lo escuché, puse en práctica el conocimiento confidencial, que es servirlo a Krishna con actitud devocional. El resultado de ello fue que pude entender claramente cómo funcionan las energías del Señor. Y por entender claramente cómo funcionan las energías del Señor, uno puede regresar al mundo espiritual, dice Narada Muni. Y que ya leímos estos textos en donde Krishna confirma lo mismo, que por entender claramente uno regresa al mundo espiritual. Llegados a este punto, vamos a leer nuevamente esta carta de Srila Prabhupada que hemos citado tanto, y hoy la tengo aquí a mano para leerla nuevamente, para recordar y hacer ver la importancia de no solamente formar parte de una institución espiritual y ejecutar actividades espirituales, sino aquí Prabhupada agrega la importancia, hace ver la importancia de comprender a cabalidad todas las actividades que ejecuto. Vamos a leer. Carta de Srila Prabhupada escrita a su discípulo Bhagavatananda, 8 de julio del 72. Prabhupada dijo lo siguiente: si se sigue con determinación y entusiasmo este proceso de conciencia de Krishna, tiene el efecto de manera automática de fijar nuestro cuerpo, mente y alma en el Señor Krishna, para que toda clase de fluctuaciones de la naturaleza material, toda esa clase de dificultades y discrepancias de la vida sean fácilmente tolerables. Curioso que no dice que se acabarán todas las discrepancias, sino que dice que serán fácilmente tolerables. Eso es algo curioso, pero seguimos. Esto se requiere... atrás. Pero primero tienes que estar de acuerdo en entender el proceso y seguirlo escrupulosamente. Eso se requiere. Si yo solamente pienso que sé algo, eso está en el plano mental, de aceptación y rechazo. Y cualquier conocimiento adquirido en ese plano mental es así también
tambaleante e incierto, y en cualquier momento será rechazado por la mente. La conciencia de Krishna tiene la potencia tal para llevarnos hasta el plano más elevado de perfección, pero solo si se entiende mediante la inteligencia. Algo entendido mediante la inteligencia se fija para siempre y no puede desviarse, y eso es casi espiritual, dice Prabhupada. ¿No les parece interesante? Algo entendido mediante la inteligencia se fija para siempre y no puede desviarse, y eso es casi espiritual. Esto en contraste con lo que anteriormente dijo de la mente. Voy a retroceder para leerlo. Si yo solamente pienso que sé algo, eso está en el plano mental de aceptar y rechazar. Y cualquier conocimiento adquirido en el plano mental también es tambaleante e incierto. Y en cualquier momento será rechazado por la mente. Y contrario a eso, algo entendido mediante la inteligencia se fija para siempre y no puede desviarse. Y eso es casi espiritual. Así que, tanto en las palabras de Krishna en la Bhagavad Gita, diciéndole a Arjuna que alguien que entiende mi naturaleza y lo entiende de verdad, al morir no regresa a este mundo. Leído el 13:24, en donde él dijo que, Krishna dijo, que aquella persona que entienda cómo funciona el universo material, cómo funcionan las modalidades, cómo funciona la entidad viviente, el alma, ¿qué tiene que ver el alma dentro de esta naturaleza material? Alguien que entienda eso seguramente se liberará. Así que, y esto lo vamos a unir con él. 4.33, que también lo hemos leído anteriormente y que hoy tiene, debido al contexto, va a tener un aporte mayor. Estamos hablando de la importancia de conocer realmente las cosas, no solamente pensar que ya sé, sino conocer. Y no solamente porque es necesario conocer, sino porque en el día de hoy se menciona como por el hecho de conocer, por ese hecho me vuelvo apto y merecedor de entrar al reino espiritual. 4.33 de la Bhagavad Gita. Las ofrendas, o sea, los sacrificios, las ofrendas, a veces adoptan diferentes formas según el ejecutor. Cuando la fe de uno alcanza la etapa del conocimiento trascendental, al ejecutor de tales sacrificios u ofrendas se le debe considerar el más adelantado de todos. El verdadero conocimiento culmina en el estado de conciencia de Krishna, la máxima etapa del conocimiento trascendental. Sin la adquisición de conocimiento, las ofrendas permanecen en el plano material y no proporcionan beneficio alguno espiritual. Sin la elevación del conocimiento, las ofrendas o sacrificios son simplemente actividades materiales. Sin embargo, cuando se elevan al nivel de conocimiento trascendental, todas esas actividades entran en el plano espiritual. Así que seguimos viendo aquí la importancia, todo esto lo trajimos por Narada Muni, hablando de cómo el ejecutar el servicio devocional le permitió a él experimentar de manera vívida y clara en su vida aquellas afirmaciones teóricas que se dice de Dios. Vamos a retroceder al texto de Narada. Él dijo hoy que mediante el conocimiento confidencial de servir a Dios, pude entender claramente la influencia de la energía del Señor, como creador, sustentador y aniquilador de todo.
Yo tengo un último verso, este es en el capítulo 13. Hasta aquí vamos viendo cómo es que esto lo... o está en el verso normal, déjenme ver. En el verso mismo, en el significado mismo de hoy, Prabhupada dice lo siguiente: el Señor desea que todas las almas vayan de vuelta a Él mediante el acto de abandonar todas sus ocupaciones materiales. Pero eso solo lo pueden entender los devotos puros. Y únicamente dichos devotos entran en el reino de Dios para verlo a Él personalmente y servirlo personalmente. El ejemplo concreto es el propio Nárada, quien alcanzó esa etapa de conocimiento eterno y bienaventuranza. Bueno, aquí se menciona como que ayer también lo hablamos un poco como una de las características y no características, uno de los síntomas de que estamos ejecutando ese servicio devocional y vamos avanzando en el progreso y en el proceso, es que va ocurriendo una satisfacción, y es lo que quiero, con esto vamos a terminar. Va ocurriendo una satisfacción, se va percibiendo la felicidad del proceso de conciencia de Krishna. Aquí está. Texto 22 del capítulo 13. A menos que uno se sitúe en el plano de conciencia de Krishna, este es el significado. Su conciencia material lo obligará a trasladarse de un cuerpo a otro, porque uno tiene deseos materiales desde tiempo inmemorial. Pero uno tiene que cambiar ese concepto. Ese cambio únicamente se puede efectuar si se oye a las fuentes autorizadas. El mejor ejemplo de ello es Arjuna, quien está oyendo a Krishna exponer la ciencia de Dios. Si la entidad viviente se somete al proceso de oír, perderá el deseo de dominar la naturaleza. Aquí es interesante que Prabhupada dice que lo que uno pierde es el deseo de dominar la naturaleza. Si la entidad viviente se somete al proceso de oír, perderá el deseo de dominar la naturaleza, deseo que ha acariciado por mucho tiempo. Y gradualmente y proporcionalmente, a medida que reduzca su viejo deseo de dominar, llegará a disfrutar de felicidad espiritual. Lo mismo que Narada Muni mencionó aquí, en otras palabras. Por el acto de ejecutar, llevar a cabo, primero es escuchar el conocimiento confidencial que nos informa de cómo servir a Dios y agradarlo. Entonces, ejecuto ese servicio devocional amoroso. Entonces, como resultado de ello, mis ojos se limpian y puedo ver de manera vívida y clara, ya no teórica, de manera vívida. Veo esas energías del Señor actuando sobre mí y sobre los demás. Veo la omnipenetrancia y omnipresencia de Dios de manera clara. Y como resultado de comprender cómo funcionan las energías del Señor, puedo regresar a Dios. Ahora aquí Prabhupada agrega otra característica. Y es que en la medida en la que escucho, Prabhupada dice que se borra de nosotros algo que en realidad es lo más perturbador,
y lo que más molesta a aquellos que estamos en el mundo material. Si la entidad viviente, voy a leerlo nuevamente, si la entidad viviente se somete al proceso de oír, perderá su deseo de dominar la naturaleza material. Gradualmente y proporcionalmente, a medida que reduzca su viejo deseo de dominar, llegará a disfrutar de felicidad espiritual. O sea, en otras palabras, si yo sigo teniendo el deseo de dominar, a pesar de que forme parte de una institución espiritual, no podrá darse ese disfrute espiritual. Lo leo nuevamente. Gradualmente y proporcionalmente, a medida que reduzca su viejo deseo de dominar, o sea, explotar a otros, gradualmente y proporcionalmente llegará a disfrutar de felicidad espiritual. ¿Por qué menciono esto como parte final? Y es que si yo estoy aquí sentado, y con esto terminamos para dar paso a ustedes a que si hay comentarios, reflexiones y preguntas, yo con esto terminé. En conclusión, es que si yo me detengo a pensar y a escuchar lo que se me tiene por decir y veo claramente la diferencia entre las energías del Señor, entonces comprendo que la energía material, esto es teórico nada más, ¿no? Lo vamos a describir teórico. Comprendo que la energía material no puede darme placer y felicidad la que estoy buscando. Y una vez que comprenda que, espera un momento, entre más yo intente ser superior a otros, aplastar a otros, entre más yo intente ser dueño de todo, dueño de otros, eso no me va a dar placer, porque lo que me da placer son actividades espirituales. Ok, entonces dejo de explotar a otros, dejo de eso, de querer ser el más, querer ser el mejor, querer ser el que explota, querer ser el dueño. Y en la medida, como lo digo, esto es fundamental, porque si hay algo que va a ir desapareciendo de nosotros, es el deseo de explotar. A pesar de que yo puede ser que viva en el templo, sea un renunciante, conozca muchos textos, muchos libros y memorice muchos datos de conocimiento, a pesar de que yo sepa muchas cosas, uno de los indicativos de que estoy avanzando es que está reduciendo de mí el deseo de aplastar a otros, estar sobre otros, como se decía aquí, dominar a otros, no solamente a otros, pero también dominar y ser dueño de cosas. Por eso se habla del desapego también. Y en la medida en la que voy limpiándome de esa tendencia a ser el más, proporcionalmente y gradualmente voy experimentando más felicidad. Y es el último indicativo. Y de esa manera también podemos observar en otros que están ejecutando sus actividades devocionales en qué medida ellos están experimentando, y podemos verlo como un reflejo en su persona, que están experimentando felicidad espiritual. Y si yo me acerco a tales personas que están experimentando tal felicidad espiritual, debido a que ellos se van ido limpiando gradualmente del deseo de explotar a otros, yo puedo también dos cosas: limpiarme del deseo de explotar a otros y recibir conocimiento trascendental, y de esa manera seguir progresando gradualmente. La importancia del conocimiento trascendental y comprender a cabalidad lo que hacemos, no solamente ejecutar actividades devocionales porque sí, sino dar suficiente tiempo a comprenderlos con nuestra inteligencia hacia todo. Leemos comentario de Madre Amrita de Ganga. ¿Cómo distinguir que entiendo la naturaleza de Krishna con la inteligencia y no con la mente? ¿Será entonces realizando servicio devocional sincero? ¿Cómo hacemos para distinguir? Bueno, la pregunta misma ya denota que estoy tratando de comprenderlo con la inteligencia. Cuando yo me pregunto, ¿será que sé o solamente pienso que sé? Ya eso es un buen avance. Así como
el ejercicio que en su momento hizo Descartes, tal vez hemos escuchado a Descartes o Descartes, que él dijo, a ver, ¿será que todo lo que ya sé realmente lo sé, realmente está bien aprendido o no lo aprendí bien? Esa es la primera pregunta que nos empuja a lo que se conoce como un pensamiento crítico, la autocrítica, lo cual es difícil en ocasiones porque requiere valor, porque es mucho más fácil pensar que ya aprendí y que así es, no solamente de Krishna, sino todas las actividades que hacemos. Es fácil pensar que así es, y es duro, es un trago amargo solamente pensar en la idea de que tal vez estoy equivocado. ¿Qué decir cuando llegue a toparme con la realidad de que estoy equivocado? Así que, ¿cómo distinguir si comprendo a Krishna con la mente o con la inteligencia? Ya la pregunta misma denota inteligencia. Ya la pregunta misma denota que estoy dispuesto a valorar mi comprensión. Y por el acto de valorar mi comprensión, si comprendí bien, entonces quedo más abierto a comprenderlo bien. Es como me viene a la cabeza cuando yo aprendí a sumar, por ejemplo, y así funciona siempre el sistema, de que la profe o el profe te está enseñando 2 más 5 es esto. Pero entonces, ¿cómo estoy seguro yo de que sumé bien? Entonces aplico el sistema contrario. Puede ser que reste ahora. 2 más 5 son 7. Entonces, para comprobar si mi suma está bien hecha, entonces voy a restarlo. Voy a hacer 7 menos 5, a ver cuánto me da. Si me da 2, eso quiere decir que fue una buena suma. Y si me da otro resultado, puede ser que hay algo malo. Entonces, Prabhupada le llamaba a esto, Prabhupada decía, estudien los libros desde diferentes puntos de vista, decía Prabhupada. Porque si nos damos el tiempo para estudiar cada Krishna, por ejemplo, o estudiar todos los temas dentro de la vida devocional, si nos damos la oportunidad de analizarlos desde diferentes puntos de vista, eso sería como primero sumar, y luego para ver si está bueno vamos a restar, y luego para ver si está bueno hagamos una división, multipliquemos y jugamos con los números de tal manera que me queda claro cuál es que el resultado está bien. Y así, de manera similar, uno de los ejercicios para comprender apropiadamente o para comprender cada vez de manera más profunda todos estos asuntos es analizarlos desde diferentes puntos de vista y tratar de dialogarlos una vez más, tratar de encontrar nuevos significados, no porque los significados de mi maestro espiritual están malos, al contrario, basados en los significados que él nos da, analizar más y profundizar más. Y Prabhupada lo dijo en la carta que leímos hoy y la seguiremos leyendo, y es que algo comprendido con la mente es fluctuante y a veces la mente lo rechaza, pero algo comprendido con la inteligencia, eso es casi espiritual. Así que nosotros aquí estamos tratando de hacer ese ejercicio, Madre Amrita Ganga, de tratar de comprender estos puntos, no solamente repetir los conceptos, sino más bien, ok, vamos a hablar del mismo tema otra vez, pero tratar de encontrar otros significados, nuevos significados, siempre que vayan alineados con nuestros maestros espirituales. Y el servicio devocional sincero nos ayuda a comprender más, exactamente, porque no es solamente un acto intelectual, es aquí lo importante, de que yo puedo analizar un tema durante años enteros, con mucha inteligencia y mucho intelecto, pero es vital que yo ejecute un servicio devocional sincero y es aquí donde se apoya la ciencia devocional. Si solamente lo trato de comprender sin ejecutar servicio devocional sincero, no va a tener un buen resultado a pesar de mi intento intelectual. Y si ejecuto servicio devocional sincero, sin el acto de comprender realmente lo que estoy haciendo, es también incompleto. Aunque a fin de cuentas lo más importante es la sinceridad más que el intelecto, pero ambas se complementan. Seguir ejecutando mi servicio devocional y pedirle a Krishna que me ayude a comprender mejor. Alex Arevalo.
eso que dice se puede entender con el ejemplo del árbol reflejado en el lago. Es la naturaleza del alma tratar de encontrar la felicidad, seguridad, amor, pero al estar en el universo material, la ilusión nos confunde y nos lleva a buscar en el reflejo de la verdadera realidad, que es el servicio devocional. Exactamente, sí, sí. Como estamos buscando amor y felicidad y seguridad, estamos buscando también personas a quien demostrarles nuestro amor. Eso es una cosa tan loca, ¿eh? En ese sentido puede ser raro, ¿no? De que el alma está buscando desesperadamente a alguien a quien demostrarle su amor, su compañía, su afecto, y el no encontrar. No solamente estamos buscando ser amados, sino que desesperadamente estamos buscando demostrarle mi aprecio a otra persona. Y como en el plano material todos estamos a ciegas, encuentro a alguien y digo, bueno, por fin encontré a la mitad mi media naranja, y tengo la esperanza de que tú me vas a poder dar ese amor que yo estoy esperando recibir. Pero después de un tiempo, a veces después de mucho tiempo, a veces después de un par de semanas, me doy cuenta de que estoy con otro ser humano, ¿no? Y que ese otro ser humano, muy sincera puede ser la otra persona, y muy lindo puede sonreír, y muy buenos chistes puede contar, pero si es otra alma condicionada como yo, no estaremos felices, a menos que él por su parte, o ella por su parte, y yo por mi parte, cultivemos nuestra felicidad espiritual individual, ¿no? Si no, vamos a ir por la vida, como Alex tú dices, esperanzados en que vemos a otra persona y esperanzados en que ella nos va a dar toda la felicidad que, o no solamente otra persona, conseguimos por fin un súper trabajo con la esperanza de que hoy sí, aquí está la seguridad que tanto he estado buscando. Y eso, podemos ganar suficiente dinero mensual y pensar que eso nos va a dar seguridad, y llega un momento en que nos damos cuenta que ni siquiera eso, porque la seguridad completa viene de vívidamente que mis ojos despierten a que me dé cuenta que sí, que estoy siempre en la compañía de Dios, estoy siempre en las manos de Dios, y que el plan de Dios, no como un cliché, sino como algo vívido de verdad, que el plan de Dios nunca me deja fuera y nunca estoy a la deriva. Pero eso hace falta como despertar un poco. A veces hace falta que la ilusión nos golpee, que la Prabhupada decía que la vida material me dé un par de cachetadas, un par de patadas, para decir, es verdad, me rindo, voy a buscar a Dios. A veces hace falta, ¿no, Alexander? Cuando por fin, ayer hablábamos del desamparo, y así por fin podemos acercarnos a Dios y decir, aquí estoy. Ya me di cuenta que eso no funciona, aquí estoy, Krishna. Sí, el árbol baniano es un claro ejemplo de Jacqueline. Pero por ejemplo debemos saber ante todo que esta vida venimos a aprender y toda la vida es un aprendizaje. Entonces si nos cuesta trabajo así, nos cuesta trabajo tener la mente abierta para cualquier enseñanza. Pero por ejemplo debemos saber ante todo que a esta vida venimos a aprender y toda la vida es un aprendizaje. Entonces así no nos cuesta trabajo tener la mente abierta para cualquier enseñanza. Sí, exactamente. A lo que vinimos fue a aprender. Y la enseñanza principal que hay que aprender es que somos sirvientes de Krishna y que a menos que sirvamos a Dios con amor, no podemos estar felices. Porque yo puedo tener una vida entera, aprender 1.000.000 de cosas, ¿no? Y puedo aprender, eso, puedo tener un doctorado, 2 doctorados, 3 doctorados, pero aprender puros datos del mundo material lamentablemente no será suficiente. No sé, Jacqueline, no sé si estabas presente cuando leímos de Vyasa, que a Vyasa le ocurrió eso, ¿no? Que él escribió todos los Vedas y tanto conocimiento que había allí, pero no había escrito el conocimiento más confidencial, que es de lo que estamos hablando. Ahora nosotros como espectadores o como aprendices, puedo aprender tantas cosas, puedo aprender a hacer esto, lo otro, puedo aprender a ser buena gente, aprender a ser paciente. Pero en fin de cuentas el conocimiento más confidencial es aprender a entregar mi vida y mi tiempo y mi energía a Dios de manera amorosa. Y sí, es clave siempre el mantenerme aprendiendo. Pero es clave también aprender a
aprender. O sea, tener el criterio para saber de quién voy a aprender. Si esta persona de la que voy a aprender, así como si entro a una universidad, pues tengo que aprender a reconocer cuáles son las universidades acreditadas. Hace falta aprender eso primero. Similarmente, en el nombre de aprender de todos, puede ser de que me ponga en el nombre así de la tolerancia y de la universalidad y ecumenimidad, de lo ecuménico. Puede ser que yo trate de aprender de todos, pero hace falta aprender de quién voy a aprender. Y sin duda, como lo dice Jacqueline, por supuesto, si mantenemos una mentalidad siempre abierta, estamos más protegidos, estamos más seguros. Saludos Nitya, Priya, Gopi, y saludos también Jacqueline, Alexander también. Hay María Lucero, feliz día a todos. Los síntomas en el servicio devocional es individual en cada persona, pero pueden detallarse. Son individuales, sí, pero uno de los síntomas es que la persona vive más satisfecha. Vive... Ah, ok, Jacqueline. Ok. Bueno, esperamos que hayas podido escuchar una buena parte. Sí, María Lucero, los síntomas son diferentes, sin embargo, como todos somos individuos distintos, se manifiestan de manera distinta, pero son siempre los mismos. Los síntomas es que se van desarrollando ciertas cualidades. Una de ellas es que la persona está un poco más satisfecha o más satisfecha con sus actividades, tiene menos la tendencia a explotar a otros. Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya describía esto como que entre más avanza la persona, más se siente ella como un sirviente de los demás. Más busca la persona estar ayudando a otros en vez de figurar. Otro síntoma es que la persona cultiva paciencia y tolerancia hacia con los demás. Otro síntoma es que la persona se vuelve el amigo sincero de todos. Otro síntoma es que la persona en cuestión, no hace distinciones entre a quienes compartirle su amistad, su persona. Esos son los síntomas. Y se manifiestan en grados distintos en todos los practicantes, pero básicamente los síntomas son esos. Mayor tolerancia, mayor paciencia, mejores tratos, no solamente hacia con las personas, sino hacia con cómo esa persona trata la misma. Recordamos, no sé si ustedes recuerdan, cuando Prabhupada contamos este incidente, Prabhupada lo invitaron con sus discípulos a quedarse en la casa de alguien más, y una de las llaves del agua estaba goteando, y Prabhupada dijo, esa llave está goteando, hay que repararla. Y su discípulo dijo, bueno, Prabhupada, pero esta no es nuestra casa, ¿qué importa? Aquí vemos la gran diferencia, el contraste entre una persona, como lo que describimos hoy, una persona Prabhupada, quien veía todo ya de manera vívida, entendía que todo es energía de Krishna. Así que se está botando esta agua, hay que repararla porque la energía de Krishna se está desperdiciando. En contraste con su discípulo, quien no era capaz de ver de manera vívida que Krishna está en todos lados, ¿no? Y que el agua es una energía de Dios. Y él dijo, bueno, esta no es nuestra casa, mi casa está en otro lado, esta es la casa de alguien más, que lo repare otro. Pero Prabhupada, estando en esa plataforma, dijo, bueno, pero la energía es de Krishna y hay que repararlo porque nosotros estamos acá. En otra ocasión, Prabhupada llegó a un aeropuerto, no recuerdo qué ciudad, y lo recibieron sus discípulos. Y en este aeropuerto Prabhupada lo detuvieron por migración y muchos problemas. Y al final el discípulo lo recogió fuera del aeropuerto y le dijo, Prabhupada, qué pena que usted haya tenido que pasar por tantos apuros en el aeropuerto, pero ojalá que algún día tengamos nuestro propio aeropuerto, dijo el discípulo. Y Prabhupada le dijo, ya tenemos un montón de aeropuertos, dijo. Krishna es el dueño de todo y todos los aeropuertos son nuestros porque de Krishna es todo.
Dios es el dueño de todos estos aeropuertos y por lo tanto nosotros hacemos uso de estos aeropuertos porque son de Krishna. Así que esas características de quien va avanzando es que todo lo ve en relación con Dios, va cultivando ese orden en sus tratos, en sus relacionamientos y va teniendo menos deseo de explotar y de aplastar a otros y va cultivando más su plenitud, su felicidad, la cual se refleja en el trato con los demás. Si alguien no está tan satisfecho consigo mismo, eso se reflejará en los tratos con los demás. Así que son algunas de las características. Ok, vamos a parar aquí. Hoy estamos en martes, sí señor. Martes nos vemos en la tarde de 4:30 a 5:30. Sí, 4:30, 5:30. Que pasen feliz día. Hare Krishna.